Hoy vamos a estudiar una sijá del Rebbe de Parashat Yitro, Helek Chav Vav, la primera sijá. Una sijá fabulosa, una sijá maravillosa, muy importante, que tiene que ver con la primera mitzvah de los 10 mandamientos, la primera mitzvah de todos los mitzvot, la mitzvah de Emuná. En esta sijá el Rebbe va a analizar de una manera increíble, profunda y fundamental, entender bien la mitzvah de Anoji Hashem Elokeja, yo soy Dios, tu Dios, cómo cumplimos con esa mitzvah, cuáles son los detalles de esa mitzvah según la shita del Rambam del Maimónides. El Rebbe empieza diciendo lo siguiente: el Rambam en su lista de mitzvot, el Rambam empieza, en Mishneh Torah, y dice que la primera mitzvah de los mitzvot hace es saber, leidá, conocer, saber que hay un Dios, como está escrita, Anoji Hashem Elokeja. Con esa mitzvah el Rambam empieza también su libro de Halajá, el famoso libro Mishneh Torah Yad HaZaká. Primera Halajá, Yesod HaYesodot, el fundamento de los fundamentos, Amud HaChochmot, la columna de la sabiduría, saber, leidá, que hay una existencia previa que es el que hace existir todas las existencias, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el Rambam trae toda la primera halajá que habla de distintos detalles sobre el creador y la creación, pero todavía no dice que esto es la mitzvah, sino el Rambam todavía sigue, con 5 halajot más, con muchos detalles, donde en esos detalles trae distintos detalles sobre la creación, el creador, distintos pratim, y recién en halajá Vav, en la sexta halajá, el Rambam termina diciendo, saber todo esto es la mitzvah de Anoji Hashem Elokeja, yo soy Dios tu Dios. Según eso se entiende que la shita del Rambam es que la mitzvah de Anoji Hashem Elokeja no es una sabiduría general. Hay que creer en un Dios, hay un Dios por ahí, sino tienen diferentes detalles sobre Akadosh Baruj Hu. Y esto es la mitzvah, saber estos detalles. Y así también explica el Abarbanel, uno de los grandes comentaristas de estos halajot, el Abarbanel, en su libro que escribió especialmente sobre temas de Emuná, sobre el Rambam. El libro Rosh Amaná trae, y también el Tzemach Tzedek lo trae, ese Abarbanel, que según la shita del Rambam, la mitzvah de creer en Dios es no solamente creer que hay un Dios, que hay un creador, sino tiene un montón de detalles. Y explica también por qué. Si nosotros decimos que la mitzvah es nada más saber que hay un Dios, entonces no cae la palabra mitzvah y no pega la palabra mitzvah. Mitzvah significa una ordenanza, un orden. Un orden significa que hay alguien que lo ordenó. Si todavía yo no tengo un Dios, no tengo a alguien que me ordenó, entonces no existe una orden. ¿Quién me está ordenando si yo no confío, no creo en él? Entonces tiene que haber un Dios antes de la mitzvah. Y recién ahí puede venir la mitzvah. Entonces si ya existe un Dios antes de la mitzvah, es imposible que la mitzvah sea creer en ese Dios. La mitzvah tiene que ser que ese Dios, que yo lo conozco antes de la mitzvah, Él me ordenó que yo tengo que saber detalles de Él. Y ahí es donde viene la halajá de Rambam, que hay que saber que ese Dios es lo más perfecto, lo más completo, es el creador. Él no necesita a nadie, todos necesitan de Él, etc. Que son los 5 halajot que el Rambam trae acá, los primeros 5 halajot de Ilhot Yesodei Torah. Y sobre esto es la mitzvah. Es más, hay un punto más acá, interesante, que el Rambam dice saber, leidá, conocer, que esa palabra leidá, yediá, es una palabra que tiene que ver con sabiduría y entendimiento. El Rambam no utiliza la palabra creer, emuná. Emuná es fe. No entiendo, no sé, no entiendo detalles, tengo fe nada más. El Rambam justamente no puso la palabra leamin, emuná, sino la mitzvah yediá, conocer y entender, es porque, como la Abarbanel explica justamente, emuná no es una mitzvah. Emuná es algo que la persona lo hereda, es su naturaleza,
Emuná, fe, es algo que la persona lo siente, no es algo que uno elige. Uno elige entender la emuná, estudiar la emuná, profundizarse en la emuná. Y eso es justamente lo que el Rambam nos quiere decir. La mitzvah, el precepto de la emuná es que uno tiene que conocer, saber, investigar, profundizarse, hasta que él va a tener en su entendimiento lo máximo que puede entender sobre la grandeza de Hashem. Según eso se entiende por qué el Rambam no puso la mitzvah enseguida, sino anticipa primero 6 alajot y recién después el Rambam termina diciendo esto es la mitzvah de saber Hashem y después trae la unicidad de Hashem, que es la otra mitzvah, que son diferentes detalles. Y es más, según eso se entiende también por qué el Rambam no se conforma solamente con estos 6 alajot. El Rambam sigue adelante un capítulo entero hasta el final del Perek, trae más detalles, diferentes pruebas de versículos, que Akadosh Baruj Hu no está compuesto de cuerpo ni imágenes, no podemos utilizar ningún tipo de descripciones materiales, todo solamente son parábolas, y cuando Moshe Rabbeinu pidió que quiero ver, no significa ver literal, es conocer su verdadera existencia, etc. Y la pregunta que surge es acá también, ¿para qué trae el Rambam todo esto? Nosotros sabemos que Rambam no es un libro de filosofía. El Rambam, Mishneh Torah, es un libro de pura alajá. Alajá, nada más. Cosas que no son alajá, el Rambam no lo trae. Como Rambam mismo dice, este libro es alajot, alajot. Entonces, ¿qué tiene que ver todos estos detalles en el libro de alajá acá? Hay otro libro del Rambam, Guía de Perplejos, Moreh Nevuchim, ahí habla de detalles que tiene que ver con todo esto. Pero ¿qué hace en este libro de alajá? Según lo que hablamos, la respuesta es justamente al revés. El Rambam sostiene que esto justamente es la mitzvah. Esto es alajá. Todos estos detalles que yo traigo acá en mi libro, en este libro de alajá, son alajot. La alajá es saber a Hashem, no solamente creer. Y si la alajá es saber y conocer, hay que conocer todos estos detalles. En otras palabras, si vos querés cumplir la mitzvah de Yediat Hashem, así como uno quiere cumplir la mitzvah de Tefilín, tiene que saber todos los detalles. Uno quiere cumplir tzitzit, tiene que saber todos los detalles. ¿Querés cumplir la mitzvah de conocer a Hashem? Estos son los detalles. Estudiar ese capítulo que trae todos estos detalles. Y con eso cumplir la mitzvah. Dice el Rebbe, podemos decir, ¿de dónde sacó el Rambam esta alajá? ¿Cuál es el makor? ¿Cuál es la fuente del Rambam de decir que la mitzvah de conocer a Hashem son todos estos detalles? El Gemara no lo dice. El Rambam, su fuente, 2 puntos. Primero, que no alcanza un saber general, hay que saber los detalles también. Y segundo, que no alcanza fe, también hay que saber y entender. A pesar que el Pasuk no dice, más que Anoji Hashem me lo queja, yo soy Dios tu Dios. El Rambam, ¿de dónde sacó que la mitzvah es conocer y conocer todos estos detalles? Dice el Rebbe, un hidush fenomenal. El Rambam lo sacó del Zohar. Interesante. Rebbe trae en las notas 20 acá que hay ciertos alajot que el Rambam no tenía del Zohar, a pesar que el Zohar todavía no estaba impreso en esa época, pero tenemos que decir que había partes del Zohar que de alguna forma le llegó al Rambam y basado a eso él escribió algunos alajot y uno de ellos también es eso. Si miramos en el Zohar, en Parashat Vayirá, encontramos palabras en arameo. El Zohar está escrito en arameo, pero son casi palabra por palabra parecido a lo que el Rambam lo puso acá en la Shon HaKodesh en hebreo. El Zohar dice sobre Pasuk en Vayirá, que Moshe Rabbeinu le dice al pueblo cuando le vino a sacar de Egipto, ustedes van a saber que yo soy Dios tu Dios, v'yedatem que ani Hashem Elokechem, van a saber que yo soy su Dios. Dice el Zohar, este precepto es el principio de todos los preceptos, que Moshe les dijo al pueblo que tenemos que conocer a Hashem, le minda dat, saber que hay un dominante, un jefe, digamos, que él es el amo de todo el universo y él creó todo cielo y tierra y todos sus ejércitos. Si miramos en las palabras del Zohar y lo comparamos con la palabra del Rambam, es casi palabra por palabra. Mamash, fundamento de fundamentos, eso dice el Zohar también. Primero de todos los preceptos. Saber, el Zohar también dice saber. Saber que Él es el creador de todo, arriba y abajo, y lo que hay. El Zohar dice lo mismo. Y también, si seguimos más adelante, podemos comparar y vemos cómo
el Rambam casi palabra por palabra como el Zohar. Él es el amo del universo, el Rambam lo dice también acá en Alajá Hei, etc. Y el hecho que el Zohar dice que la primera mitzvah se llama Leminda Dat, Dat es una sabiduría precisa, profunda. De ahí sacamos el Rambam, que el Alajá justamente no es un saber general, sino saber detalles sobre la grandeza de Hashem y su perfección, etc. La pregunta que puede surgir, el Zohar trae otro pasuk, no es el mismo pasuk que el Rambam trae. El pasuk del Rambam es Anoji Hashem Elokeja, primero de los 10 mandamientos, y el Zohar trae un pasuk en Vahira. La respuesta es muy simple. El Zohar está hablando qué es lo que Moshe enseñó al pueblo en su momento. Moshe Rabbeinu, cuando llegó a Mitzrayim y empezó a preparar al pueblo a sacarlos de Egipto, ya desde ese entonces él empezó a decirles lo que tienen que aprender. Le dijo por futuro qué es lo que vamos a aprender saliendo de Mitzrayim, recibiendo la Torah. Entonces Moshe habló como la Torah nos cuenta la historia de la salida de Egipto, qué es lo que van a aprender. Y ahí cuando van a salir de Egipto a recibir la Torah, van a saber todo eso. Pero nosotros, un Yehudí, hoy por hoy, cuando cumple la mitzvah de fe, la mitzvah de conocer a Hashem, él lo cumple no porque Moshe lo contó a los Yehudim en Egipto, sino porque es uno de los 10 mandamientos. Y es el primero de los 10 mandamientos. Como el famoso Rambam que dice, nosotros cumplimos los mitzvot solo porque Hashem nos ordenó en Sinai. No por antes. Y como dice el Zohar mismo también, que la Anoji Hashem Elokeja es el primero de todos los preceptos. Entonces, ¿por qué se aprende detalles de esta mitzvah antes de la entrega de la Torah? Vahirá es antes de la entrega de la Torah, no es un problema. Encontramos muchas veces en diferentes temas de mitzvot que a pesar que la mitzvah lo cumplimos porque lo recibimos en Matan Torah, los detalles de la mitzvah se aprende también de lo de antes. Uno de los ejemplos más claros en la Torah es el tema de la circuncisión, Brit Milá. Nosotros hacemos Brit Milá porque Hashem lo dijo a Moshe en Sinai y es en Parashat Tazria, pero los detalles de la mitzvah se aprenden de Lech Lecha de Abraham Avinu, a pesar que Abraham Avinu estaba 400 años antes de la entrega de la Torah. Parecido a eso acá también, que los detalles de la mitzvah se aprenden de los versículos anteriores de Parashat Vayera, como trae el Zohar, y de acá es la raíz del Rambam. De ahí sacó Rambam los detalles de ese Hidush, que la mitzvah de Anoji Hashem Elokeja no es solo creer, sino también saber y entender, y no solamente en general, sino también en detalles como lo trae. Dice el Rebbe ahora, basado a lo que estudiamos recién, podemos seguir adelante y entender también algunos temas más en el principio del Rambam. Acá el Rebbe va a analizar, basado a esa novedad, algunas preguntas que surgen en los primeros capítulos del Rambam en su libro de Alajá, Ilhot Yesodei Torah, los fundamentos de la Torah. Nosotros hablamos hasta ahora capítulo 1. Si seguimos adelante, capítulo 2, Ilhot Yesodei Torah, segundo capítulo, el Rambam ahí empieza y dice que este Dios, que hablamos de él, hay una mitzvah más, próxima mitzvah, que tenemos que amarlo y temerlo. Y el Rambam sigue, ¿y cómo es el camino de amar y temer a Dios? Y el Rambam dice que para eso Hashem nos dio la mente, la inteligencia, el intelecto, y tenemos que profundizarnos. El Rambam dice que cuando una persona va a meditar en la grandeza de Hashem y sus criaturas maravillosas que Él hizo, y va a saber de eso, su grandeza, eso lo va a traer un amor importante, y después también de ahí va a venir un temor importante. Y la mitzvah de amar y temer a Hashem viene a través de meditar y reflexionar en la creación, en las criaturas y el gran Dios que creó todo esto. Y dicho eso, dice Rambam, por eso voy a dedicar ahora un par de capítulos más para explicarles algunos temas generales en toda la obra del amo del universo. Todo esto te va a ayudar a llegar a amar a Hashem. Y después el Rambam sigue 3 capítulos más. Aparte del primer capítulo que hablamos recién, trae 3 capítulos más, en total 4 capítulos que todo habla sobre estos temas. Habla de distintos detalles en la grandeza de la creación de Hashem, en Hashem en su creación. Habla de los ángeles, lo que se llama Maaseh Merkabah. Habla también 2 capítulos sobre la creación mismo, detalles de la creación, cómo está armado la creación,
etcétera, los elementos, etcétera. Y al final de todo, 4 capítulos, el Rambam termina diciendo que cuando uno va a meditar y reflexionar en todo esto, eso le va a aumentar un amor enorme a Hashem, también va a sentirse un temor de reverencia muy grande, cumplir la mitzvah de Avat Hashem, Yirat Hashem, amar y temer Hashem. Increíble. El Rebbe trae en las notas que la Rambam utiliza en estos capítulos muchas veces el tema de Jochma, Binah y Dat, que son las 3 letras iniciales de Chabad. Y acá vemos como el libro del Rambam coincide con la Shita de Chabad en el tema de la meditación, de la grandeza de Hashem. Seguimos adelante, y acá surge una pregunta. ¿Es verdad que para tener amor y temor a Hashem uno tiene que reflexionar, meditar en la grandeza de Hashem, etcétera? Pero ¿qué tiene que ver todo esto en este libro de Halajá? Que tiene que traer todos estos detalles, con tantos detalles, en saber la grandeza de la obra de Hashem. Eso es un libro aparte. Eso uno puede buscarlo en libros de creación, libros que cuentan la creación de Bereshit. Hay montones de libros, dejarlo para el guía de preprejos, ahí donde habla de estos temas. ¿Qué necesidad tenía el Rambam en su libro de Halajá? Que aparentemente es un libro de Halajá seca. Quiere decir Halajá pura, solo Halajá, sin otras cosas. Sabemos, el Rambam en su libro ni agrega motivos en los mitzvot. Y justamente acá de repente Rambam tiene necesidad de desarrollar y traer tantos detalles que aparentemente no hay ninguna halajá en esos detalles. Es verdad que la shita del Rambam se entiende que la mitzvah de amor a Hashem, parte de la mitzvah es la meditación. Muy interesante. La shita del Rambam es que amar a Hashem no es solamente un amor en el corazón, sentimientos, emociones, inspiraciones de amor. El Rambam sostiene que la mitzvah de amor es justamente eso mismo. La forma de cumplir la mitzvah de amar a Hashem es meditar, estudiar en la grandeza de Hashem. Y el amor ya va a venir. El Rambam tiene esa shita. Vos ocupate de estudiar, meditar, profundizarte en distintos puntos de la grandeza de Hashem y automáticamente ya te van a hacer un amor. Así es la naturaleza humana, es la mitzvah. Es verdad que el Rambam sostiene así, pero eso todavía no lo tiene necesidad que el Rambam mismo en este mismo libro traiga todos estos detalles. Alcanzaba que el Rambam solo diga eso. Que el Rambam diga que si vos querés llegar a amar, a temer a Hashem, tenés que meditar, tenés que estudiar, buscar libros de filosofía, libros que te van a explicar esos temas, donde habla sobre la creación y las maravillas de la creación. Pero todo esto no tendría que entrar en su libro, que es un libro de pura halajá y ninguna otra cosa. Entonces, ¿qué tiene que ver con el libro Mishneh Torah de Rambam? Basado a lo que dijimos antes, contestamos esa pregunta también. Estos detalles que Rambam trae en esos 4 capítulos no son solamente detalles cómo llegar a amar y temer a Hashem. Esto es la mitzvah de conocer a Hashem. Según la shita del Rambam, todos estos 4 capítulos son 4 capítulos que en su fundamento, su esencia, su centro es cómo conocer a Hashem. Y el amor a Hashem, y el temor a Hashem, la unicidad de Hashem, todo eso está incluido en esa misma mitzvah. Son todo ramas, son todo mitzvot. Hay una mitzvah de conocer a Hashem, hay otra mitzvah de la unicidad de Hashem, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hay una mitzvah de amar a Hashem y temer a Hashem y no creer en ninguna idolatría. Son 5 mitzvot, pero los 5 en verdad conforman todo una unicidad. Todos son ramas del punto de conocer a Hashem. Y todo lo que habla el Rambam en esos 4 capítulos son todo alajot, cómo cumplimos la mitzvah de conocer a Hashem. Y eso se ve claramente en la forma como el Rambam escribió esos 4 capítulos. Y el Rebbe trae 3 puntos para ver en el Rambam, para entender que realmente es así. Que no es que el Rambam ya terminó con conocer a Hashem y después ya ahora habla solo de amar a Hashem. Son 4 capítulos que están todos relacionados con el tema de conocer a Hashem. Como vemos, número 1, el Rambam mismo, al final, en el 2.º capítulo, el Rambam dice, 2.º capítulo, donde habla de amar a Hashem, dice que a través de eso vamos a conocer a Hashem, conocer al Creador, y el Creador conoce a nosotros. Habla del conocimiento de Hashem en el 2.º capítulo también. También al final del 2.º capítulo, dice el Rambam, todo lo que estudiamos en los últimos 2 capítulos, 1 y 2, son temas de conocimiento de Hashem que se llama Maaseh Merkavah. El hecho que Rambam junta
capítulo 1 y 2, y dice, ambos hablan Masei Merkabah, porque es todo un tema. A pesar que hablamos de la mitzvah de amar y temer, Rambam sostiene que no son temas separados, está todo incluido en el tema de conocer a Hashem. Después el tercer punto, cuando Rambam termina los 4 capítulos, 1, 2, 3, 4, los 4 primeros capítulos de los fundamentos de la Torá, el Rambam termina diciendo, todo lo que estudiamos en los últimos 4 capítulos se llama pasear en el jardín. La Gemara lo llama Letayel Bepardes. Todo es un gran jardín. Vemos de todo eso que el Rambam sostiene que los 4 capítulos son todos detalles en conocer a Hashem. Y la mitzvah de conocer a Hashem contiene todos estos detalles. ¿Por qué el Rambam lo conecta con amor y temor? Como dijimos, porque el Rambam sostiene que amor y temor no son mitzvot separadas. El amor y temor a Hashem es parte del conocimiento a Hashem. El conocimiento a Hashem mismo te lleva al amor y temor. El amor y temor es todo un detalle. Para amar a Hashem, uno necesita conocer a Hashem. Así que al final, amar y conocer son complementarios, por eso el Rambam lo mezcla todos y lo convierte todo en un paquete. Entonces, según eso, se entiende por qué el Rambam trae todos estos detalles de los 4 capítulos. Siendo que el Rambam sostiene que la mitzvah no es solamente tener fe. La mitzvah es saber y conocer con el intelecto lo máximo que uno puede conocer en la grandeza de Hashem y la unicidad de Hashem. Por eso el Rambam necesita traer tantos detalles y de que el Rambam lo trae diferentes temas generales, porque a través de toda esa sabiduría podemos entender realmente la grandeza de Hashem, lo máximo que hay, y la perfección y su grandeza, el infinito, etc. Todo se entiende sabiendo esos halajot. Así que todos esos 4 capítulos son parte de la misma halajá. La halajá es no solamente tener fe, la halajá es también saber y conocer detalles. Dice el Rebbe, ahora vamos a conectar principio del Rambam con el final del Rambam. Sabemos, en el estudio del Rambam existe, el Rebbe siempre, como Chabad estudiamos todo el Rambam cada año, o los que estudian 9 por 3 años, entonces el Rebbe siempre, esa sijá también viene de una Fabrenga en que el Rebbe habló en una época que terminaron y empezaron el Maimónides desde el principio hasta el final. Entonces el Rebbe dice, vamos a ver algo increíble, la conexión del principio del libro del Rambam con el final del Rambam. Todo lo que hablamos recién, la mitzvah de conocer a Hashem, es del principio del Rambam. Vamos a mirar ahora al final del Rambam y vamos a ver algo increíble. El libro final del Rambam, ahora que entendemos que existe todo parte de la mitzvah de conocer a Hashem, pero en eso mismo hay 2 capítulos que hablan de Masei Merkabah y otros 2 que hablan de Masei Bereshit. Temas celestiales, de la Merkabah, de los ángeles y de los sefirot superiores, y el otro habla de Bereshit, de la creación del mundo. Dice el Rebbe, miramos al final del Rambam la última halajá y vemos algo increíble. La última halajá del Rambam habla sobre Mashiach. Y el Rambam dice lo que va a pasar en la era de Mashiach. Y dice que en esa época, en ese entonces, cuando llega la Geulá, no va a haber en el mundo ningún tipo de guerras, competencia, etcétera, etcétera. Todo lo que vamos a hacer, todas las criaturas del mundo, es únicamente conocer a Hashem. Y por eso sigue el Rambam me dice, van a ser Am Israel grandes sabios, van a saber las cosas ocultas y van a conocer la sabiduría del Creador a lo máximo que un ser humano puede entender y captar. Y Rambam termina trayendo un versículo en Shayahu que dice, el mundo va a estar lleno de conocimiento de Hashem como el cielo, como el agua llena el mar. Estas son las últimas palabras de Rambam. Ahora, cuando nosotros miramos en las palabras de Rambam, surgen un par de preguntas. Pregunta número 1, ¿qué son estos 2 puntos que Rambam trae acá? Conocer las cosas ocultas y conocer la sabiduría del Creador según la capacidad del ser humano. ¿Qué son estas 2 cosas? Rambam no trae palabras de más. ¿Cuál es la diferencia entre las cosas ocultas y conocer el Creador? Aparentemente es lo mismo. Todo habla de conocer a Hashem. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cosas ocultas o el conocimiento del Creador? Segunda pregunta. Nosotros seguimos las palabras del Rambam. Cuando habla de conocer al Creador, el Rambam agrega conocer al Creador según las capacidades del ser humano. Cuando hablaba de las cosas ocultas, no dijo eso.
cuando habla de conocer el Creador, agrega según las capacidades del ser humano. ¿Qué necesidad tiene Rambam para agregar esas palabras? Tercera pregunta, cuando trae el pasuk que el mundo va a estar lleno de conocimiento a Hashem en la era de Mashiach, agrega como el agua llena el mar. Esas palabras están de más. ¿Por qué lo trae? Y es más, el mismo pasuk que Rambam lo trae también en el halajot de Teshuvah. Ahí Rambam también habla de Mashiach y también trae el mismo pasuk, pero trae solo la primera mitad. El mundo va a estar lleno de conocimiento de Hashem. No hace falta agregar más. Porque acá, al final del libro, el Rambam tiene la necesidad de agregar también las palabras como el agua llena el mar. Dice el Rebbe, la respuesta basada en lo que hablamos antes, vamos a poder contestar también al final del Rambam de una forma maravillosa. Como hablamos antes que en el principio del Rambam hay 4 capítulos. Los primeros 2, el Rambam los llama Maasei Merkabah, que habla sobre la Merkabah superior, el Creador y sus ángeles. En el final del Rambam, en los otros 2 capítulos, el Rambam habla sobre la creación, cómo está armado la creación, los detalles de la creación. Se llama Maasei Bereshit. Podemos decir, dice el Rebbe, que el Rambam al final de su libro volvió al principio de su libro. Y esas 2 expresiones, uno tiene que ver con Maasei Merkabah, el otro tiene que ver con Maasei Bereshit. Primero, cosas ocultas. Cosas ocultas se trata de la creación, Maasei Bereshit. Como que sabemos que en Maasei Bereshit, si uno empieza a profundizarse en la creación, encuentra cosas ocultas, escondidas. La vista superficial te muestra una cosa. Cuando a medida que te metes y te profundizas en entender lo profundo de la creación, cada vez revelas más maravillas. Y esto es Tumim, cosas ocultas, pero ocultas, no agrega más. Después hay temas más profundos todavía, no del Bereshit, sino de la Merkabah. Esto es Da'at Boram, conocer a Hashem. Conocer a Hashem, imposible. Hashem es infinito. El conocimiento de Hashem es solo según las capacidades del ser humano a los límites que puede llegar. Por eso cuando habla de conocer la Merkabah, conocer lo superior, de conocer a Hashem, acá el Rambam solo dice la palabra que ficó a Adam según las necesidades y capacidades del ser humano. Y esta es la diferencia. Maasei Bereshit uno lo puede entender, a pesar que son cosas muy profundas, pero lo puede entender. En Maasei Merkabah uno no termina entendiéndolo. Siendo una criatura y él es el creador, la criatura con el creador hay una distancia abismal. Imposible que la criatura entienda al creador en forma completa. Solo un poco. Por eso dice, según las capacidades del ser humano. Como el Rambam mismo dice, que Moshe Rabbeinu quiso conocer y no lo pudo conocer. Y estos son los 2 detalles que trae sobre la era de Mashiach, que vamos a conocer las cosas más secretas y vamos a conocer a Hashem con la capacidad que el ser humano puede. Según eso, también vamos a entender por qué el Rambam acá agrega las palabras como el agua llena el mar. Para entender eso, vamos a enfatizar, en profundizarnos una gotita más. ¿Cuál es la diferencia entre Maasei Bereshit y Maasei Merkabah? ¿Cuál es la diferencia entre meditar y estudiar sobre la creación o meditar y estudiar sobre la Merkabah, el creador? La diferencia no es solamente que esto es más profundo, esto es menos profundo. No es un tema cuantitativo, es un tema cualitativo. La diferencia entre conocer a Hashem en la creación o conocer la Merkabah es otra calidad, es otra esencia. Conocer la creación se trata cosas que una persona con profundizarse lo puede entender de forma positiva. Se llama Yediat HaChiyuv, entender lo que es. Entender la Merkabah, imposible tener Yediat HaChiyuv, entender lo que es. Podemos entender lo que no es. Eso se llama Yediat HaShlila. Podés negar todo lo que vos entendés y descartar, hasta que llegás a tener una aproximación de qué se trata. Pero no podés nunca entender en forma completa lo superior, lo espiritual. Por encima nuestro, como el Maimónides en su libro Moreh Nevuchim explica que los conocimientos de la grandeza de Hashem es solamente en forma shlila, no en forma hiyuv. Quiere decir, podemos entender lo que Hashem no es, pero no lo que sí es. Por ejemplo, si nosotros decimos que Hashem es sabio, no porque tiene las características de sabiduría nuestra, nada que ver. Solamente que no tiene lo opuesto. Pero ¿qué es la Jochma de Hashem?
es abismal, infinito, no tenemos forma de entender. Y entonces, según eso, a pesar de eso, Akadosh Baruj Hu nos dio la capacidad de tratar de entender lo más que podemos. Con mucho profundizarse, esfuerzo y trabajo duro, uno puede llegar a acercarse con su conocimiento, también ese conocimiento de descartar, acercarse lo máximo posible. Pero siempre va a seguir siendo según las capacidades del ser humano. Más que eso no podemos. Y entonces, según eso, se entiende algo interesante. Esa diferencia que estamos diciendo que hay entre Maasei Merkavá y Maasei Bereshit nos ayuda a entender algo muy importante. La diferencia entre Maasei Merkavá y Maasei Bereshit, de entender la creación y entender la Merkavá, la divinidad, el creador y sus servientes arriba en el cielo. Interesante. Si miramos en el Rambam, volviendo ahora al principio del libro, el Rambam, cuando trae las palabras, el Rambam dice que esto es lo que yo les estoy enseñando en los primeros capítulos, esto es como una gota del mar. Y los que les enseña en los últimos capítulos, dijimos que hay 4 capítulos. Los primeros 2 hablan sobre Maasei Merkavá, dice que es una gota del mar. Los otros 2 son Maasei Bereshit, de la creación. Rambam dice es como una gota de un balde. ¿Por qué Rambam utilizó esas palabras metafóricas? Esas palabras que representan esas parábolas. Justamente si nos ponemos a pensar, según todo lo que hablamos, se entiende perfectamente. Cuando hablamos de entender la creación, es muy profundo. La creación de Hashem es enorme, es profundo. Todo lo que podemos entender es una gota nada más. Pero es una gota de un balde. Balde tiene un límite. Una gota del balde es una distancia cuantitativa. Quiere decir que podés siempre entender más, pero hay un límite. Cuando hablamos de Merkavá, de la divinidad, es infinito. Es como un mar. Un mar se llama agua infinita, no hay límite. Las gotas del mar no tienen límite. Las gotas del mar, como dice, a pesar que las gotas tienen límite, porque al final cada cosa limitada tiene límite, pero la halajá llama al mar Maim She'en Lahem Sof. Así se llama, como agua sin fin. Quiere decir que una gota del mar es como decir una distancia abismal. Y esto es la idea de Maasei Merkavá. Más todavía, para entenderlo mejor, el Pasuk dice, versículo en Eclesiastés, en Coelet dice que todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Quiere decir que el mar no es algo que lo que tiene y nada más. Constantemente se llena más, sale y entra. Y entonces eso también lo hace más infinito todavía. Que a pesar que ahora mismo, en ese momento, el mar tiene gotas con alguna cantidad, pero el hecho que constantemente se llena y nunca se termina llenando, entonces también es una especie de infinito. Y lo mismo también en el conocimiento de Hashem. El conocimiento de Hashem, a la medida que uno va a meditar más y más, siempre se va a encontrar con infinito, porque Hashem es infinito. Por eso mismo el Rambam agrega las palabras como el agua llena del mar. El Rambam en el fin de las halajot dice que cuando venga Mashiach vamos a ser sabios a conocer la creación, las cosas ocultas, y más todavía a conocer el Creador, ese infinito del Creador, pero cada vez vamos a saber más y nunca vamos a terminar de saber hasta el final, según las capacidades del ser humano, y el ejemplo de eso es como el agua llena el mar. Por eso Rambam termina la halajá diciendo Kamaim la llame Hasim, como el agua llena el mar. De todo lo que hablamos hasta acá, entendiendo la mitzvah de conocer a Hashem, y entendiendo todo lo que Rambam nos dice que la mitzvah es conocer a Hashem a través de los detalles, no solo tener fe, sino también entenderla, y se entiende también una enseñanza muy importante para nosotros. El Rambam dice que todo lo que él escribió en su libro son todos temas fundamentales y son todos temas que uno necesita saber en principio de todo. Por eso se llama Yesodei Torah, son los fundamentos de la Torah. Uno no puede seguir cumpliendo ninguna mitzvah si no tiene esos fundamentos primero claros. Quiere decir que un yehudí que quiere cumplir bien los mitzvot tiene que primero saber los fundamentos de la Torah que el Rambam lo puso, los fundamentos, columnas de la Jochma. Entonces sale de eso que hay una obligación de estudiar estos halajot y saber del Creador y los detalles que el Rambam nos enseña antes que uno empiece a estudiar otros temas de la Torah. Mucha gente dice que primero voy a estudiar halajot
No, acá trae claramente la Rambam que sí, estos son los fundamentos. Y esto es la mitzvah de Anoji Hashem Elokeja, la primera mitzvah de los 10 mandamientos. Hay que conocer, hay que saber. Uno puede preguntar, un minuto. El Rambam mismo dice en capítulo 4 acá en Jot Yesodei Torah que uno no debe estudiar los secretos del Creador hasta que no se llena la panza con pan y carne, refiriéndose en forma alegórica a la idea de alajá. Primero estudiar alajá, Mishnah y todos los alajot, Shulchan Aruch, y recién después podés entrar en los secretos, como dice, pasear en el jardín de Hashem. Y es más, el Rambam dice que primero uno tiene que estudiar Humash y después estudiar los alajot, etc. Y a pesar de eso, el Rambam empezó su libro con todos estos temas de Masei Merkabah. ¿Cómo coincide eso? El Rambam mismo se contradice. El Rambam dice que no hay que estudiar otro libro, poder seguir directamente del Humash, seguir estudiando mi libro. Estudiar su libro, empezar, ¿de qué habla su libro? Del secreto del Creador y todos esos alajot. Y el Rambam mismo dice que uno no debe estudiar eso hasta que primero se llena con pan y carne, que eso es el tema de alajá. ¿Cómo podemos lograrlo? La respuesta está en las palabras del Rambam mismo. El Rambam mismo dice pasear en el jardín de Hashem. Pasear, esto uno no debería hacer, son dos cosas distintas. Saber los fundamentos no es pasear. Pasear es placer, tomarte el tiempo. Eso significa cuando uno estudia con todos los detalles y profundidad, esto ya uno tiene que estar en un nivel avanzado. Pero saber nada más los fundamentos, como Rambam lo pone acá, esto uno lo tiene que saber antes que todo. Y por eso el Rambam dice, esa gota del mar o esa gota del balde, eso sí es obligatorio empezar a estudiar con un niño, con cada uno de nosotros, antes que empezamos a cumplir todo el resto de los mitzvot. Recién después, cuando te llenaste con todos los mitzvot, podés volver a profundizarte como pasear en el jardín. Y entonces, justamente, de acá aprendemos un tema halágico muy importante, que un yehudí tiene que empezar su vida primero a aprender los fundamentos, aprender los yesodot ha'emunah, los principios de la fe, como Rambam nos enseña, y saber los fundamentos de las columnas de Torah y mitzvot, y recién después de eso podemos seguir entendiendo toda la Torah y los mitzvot, y a través de cumplir la mitzvah de conocer a Hashem, vamos a merecer pronto llegar a la era de Mashiach, donde todo el conocimiento del mundo y toda la ocupación del mundo va a ser únicamente en conocer a Hashem, porque el mundo va a estar lleno del conocimiento de Hashem, como el agua llena el mar.